Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana. En los últimos años de la vida de mi padre, yo lo acompañé haciendo este par de zapatos que hicimos a mano. Como ustedes lo saben, yo fui zapatero desde los 6 años, igual que mi hermano, con mi papá hicimos muchas cosas. Y el invitado de hoy también tuvo su vida alrededor de los zapatos. Hoy por hoy es quizá la persona a la cual los focos del país entero están mirando. Profesor de Historia, de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, amante del arroz, de comer carnes rojas, mejenguero, pianista, caracterizado por decir la verdad, por ser amigo de los amigos y ser muy exigente con él mismo. Su padre, don Freddy Solís, igual que mi padre de Trigueros, nos hicieron y nos construyeron alrededor de un par de zapatos. Hoy con nosotros, don Luis Guillermo Solís. Muy buenas, Alan, muy buenas amigas y amigos. Encantado de estar aquí en este programa. Para mí hay muchos recuerdos y muchas cosas bonitas alrededor de un par de zapatos. Para Luis Guillermo Solís. También porque viví hasta mi adolescencia vinculado a la zapatería, tanto a la industria como a la comercialización de los zapatos. Yo no llegué a tener tu experiencia haciéndolos. Fui un pésimo cortador, papá siempre me lo dijo, y no me gustaba listar los zapatos. Pero sí vendí zapatos, y vendí muchos zapatos. Nosotros teníamos una tienda aquí en el centro de San José, 50 metros al sur de la antigua Cañada, y ahí pasé muchas vacaciones vendiendo los zapatos que hacían papá y mi abuelo Luis. Ellos eran productores de zapatos, pequeños productores de zapatos que se habían vuelto en pequeña industria nacional con las leyes de fomento de don Mario Echandi y de don José Figueres en los años 50. Y entonces habían logrado moverse desde la remendona de mi abuelo hasta esta pequeña industria que se llamaba Fábrica de Calzado La Colonial, que tenía su sede en Curridabat. Eran especialistas en calzado de hombre, pero especialmente botas y zapatillas. Y las botas eran botas Turrialba, las llamadas botas Turrialba. El abuelo había diseñado unas quebrantas para amarrar el cuero, porque las botas Turrialba que hacían mi abuelo y papá eran botas Turrialba de verdad, no unas que hay ahora en donde cortan en un montón de pedazos para hacer la horma, sino de solo 2 piezas eran esas botas. Entonces el abuelo Luis había ideado un mecanismo para hacer las quebrantas del cuero y entonces eran botas muy reconocidas. Así es que pasé entre cueros y badanas y cemento y cuchillos y los cerquillos, las máquinas para empalmar. O sea que en realidad sí, yo me siento muy asociado al calzado. Voy a ponerlo por acá. Y ese se ve bueno además. Sí, tengo que decirle que es pesado, ya no los hacen tan pesados, son tremendamente duros. Neulan número 6, o sea, en fin. Hay toda una historia y quise traerlo, rindiendo homenaje a mi padre y a su padre también. Muchas gracias, lo agradezco Porque mucho. la verdad que ellos sembraron toda una Costa Rica hermosa. ¿Añora algo del pasado, don Guillermo Solís? Bueno, principalmente la tranquilidad de vivir en las zonas urbanas, cosa que ya es menos frecuente. Yo soy historiador, como usted lo sabe bien, y la verdad es que me resisto mucho a creer aquello de que tiempo pasado fue mejor. No lo creo. Creo que hay cosas del pasado que son buenas y otras no tanto. Sin embargo, la tranquilidad que se respiraba en las ciudades de Costa Rica cuando yo crecía era muy grande. Siempre había problemas. Yo me acuerdo en mis tiempos de colegio se oía mucho de los sátiros y los que llegaban a molestar, que eran acosadores sexuales cerca de colegios y cosas por el estilo. Pero en general las ciudades eran bastante más amables que ahora. Claro, había bastante menos tráfico, no había tanta gente, entonces la concentración era menor, eran más limpias las ciudades. Bueno, no estoy tan seguro de eso, no estoy tan seguro de que fueran más limpias, porque también se habían producido en esos tiempos
o no había las regulaciones que hay hoy, por ejemplo, en los mataderos. Los mataderos y los rastros, como se les llamaba en aquel tiempo, eran lugares verdaderamente horrorosos. Pero sí, la tranquilidad urbana a mí me hace falta. Don Guillermo, ahora antes de arrancar el programa le decía que lo miraba como el profesor universitario, el del pretil, el de la soda, el de Tuanis, el de cómo le va, y pasa del profe prácticamente a ocupar el máximo cargo del país, si todo llega a suceder como se prevé. ¿Le ha cambiado sustancialmente la vida o la esencia como ser humano? La vida sí, la esencia no. Eso de pasar del profe al presi, a mí me hace muchísima gracia. La verdad que me siento muy cómodo porque no he dejado de ser yo, más bien estoy potenciando mucho de mi vida anterior, que estaba muy asociada a un grupo pequeño de personas a quienes quería mucho. Ahora tengo un país entero al que quiero mucho, entonces me siento muy contento. Pero sí, mis actividades normales se han modificado significativamente. Primero, estoy durmiendo mucho menos que antes. Segundo, paso con una agenda que ya yo no manejo, no la controlo. De vez en cuando a codazos puedo meter alguna cita, pero la verdad es que hay un procedimiento para la administración de la agenda que ya me supera. Y estoy pasando mucho menos tiempo con mi familia, algo que he hecho de menos. Viene con el puesto, tampoco estoy quejándome porque sé que incluso va a ser peor, digamos, en el sentido de que si soy electo el 6 de abril, las responsabilidades de jefe de Estado me van a requerir mucho más tiempo fuera de mi casa y todavía menos sueño que el que tengo ahora. Pero bueno, me lo estoy tomando muy bien. Yo no creo, mi esencia sigue siendo la misma. Soy el mismo profesor, me limpio los zapatos, salgo a la calle, compro el periódico, hago lo que tengo que hacer. De la teoría que usted ha enseñado, ahora le toca ir a la práctica. Y el gran examen ahora es para el profe. ¿Cómo se prepara? ¿Se siente claro, consciente de que ese gran examen ahora le toca al profesor? Sí, sí, claro, y lo siento aquí arriba. La responsabilidad es inmensa, es enorme. Y cuanto más se acerca la elección y más adhesiones recibo de la ciudadanía, más se me vuelve evidente que no puedo fallar. Voy a equivocarme, eso es indudable. No soy más perfecto que nadie y los humanos nos equivocamos. Sin embargo, sé que tengo bastante menos margen para hacer cosas, para equivocarme gravemente que la mayor parte de mis conciudadanas y conciudadanos. Y por eso me están eligiendo, porque creen que puedo hacer el trabajo, que creo que puedo hacer bien. Pero sí hay un sentimiento de responsabilidad y de humildad muy grande. Es decir, cuanto más se adentra uno en estos caminos de la política, también más se vuelve evidente que se necesita mucho consejo, que se necesita escuchar mucho a la gente, que uno tiene que volverse muy humilde frente a los enormes problemas que tiene el país. Uno no puede entrar en esto tomándosela en broma. Aquí hay una responsabilidad con el Estado y en el Estado estamos todos los pobladores de Costa Rica y también una responsabilidad con personas individuales. No se me escapa que las personas que van a ser afectadas para bien y para mal por las acciones de mi gobierno son personas que tienen número de cédula, que tienen hijas e hijos, que viven en una casa en algún lugar, que tienen necesidades particulares. Usted hablaba, y lo decía con mucha claridad, de los problemas del país. Déjeme que entre en el tema de la pobreza. He tenido la oportunidad de asistir en algunos momentos con el padre Sergio Valverde y hemos sacado a niños de extrema pobreza, abandonados por sus padres, drogadictos y bueno, los hemos sacado con garrapatillas, con sarna y eso duele. La pobreza es un tema fuerte al que tiene que trabajar usted. Más de 1 millón de personas en pobreza, 300,000 comen una vez al día. Don Guillermo, sé que ha caminado de lado a lado del país. Cuando se le acercan esos casos tan fuertes, marca más su responsabilidad. Sí, claro, y me duele mucho. Yo no soy insensible ante estos problemas. Es decir, cuando miro a una jefa de hogar que llega con 2, 3 niños de padres diferentes y me dice, mire, es que tengo una chiquita que no la puedo traer porque está en la casa,
tiene discapacidad, o mire, es que a mí me urge que me ayude porque estos chiquitos no comen más que una vez por día, etcétera. Eso me acongoja mucho, me pone muy triste. Y lo que me pone más triste es saber que deberíamos de tener la capacidad de resolver esos problemas con los recursos que ya existen en el Estado y que no lo estamos haciendo o porque no hay suficiente coordinación entre los programas sociales o porque hay gente que los está administrando mal. Entonces mi congoja se convierte en ira, francamente, cuando pienso que no hay ninguna razón para que tengamos a costarricenses viviendo en esa condición, no en un país como este. ¿Cómo resolverlo? No, yo creo que de varias maneras. Una primera y muy importante es terminando el registro de beneficiarios de los programas sociales del Estado, que ya está muy adelantado, lo está haciendo el Fondo de Asignaciones Familiares. Doña Amparo Pacheco ha logrado construir ese registro único de beneficiarios para identificar cuáles son las personas que necesitan y están recibiendo de los programas del Estado. Segundo, hay que poner a hablar a los programas del Estado. No se hablan lo suficiente, es decir, no se sabe si las becas están o se repiten mucho, entonces los recursos se pierden. Tercero, hay que volverlos más eficientes. Hay de aquel funcionario público que esté usando esos programas con fines que no sean ayudarle a la gente, ¿verdad? Porque se han usado como con fines políticos. Mire, con fines político-partidistas, con fines clientelares, se le han dado recursos. Yo no digo que la mayoría, porque eso también sería mentir, no lo creo. Pero sí ha habido un uso indebido de esos recursos, especialmente en tiempos de elecciones, y eso con un gobierno mío se acabó. Si yo eso le voy a meter mano, y le voy a meter mano muy dura, porque no hay derecho que estas madres de familia que están o padres de familia que están sin trabajo, porque ya tienen 45, 50 años y nadie les da trabajo, tengan que pasar penurias por la irresponsabilidad y la corrupción de algún sinvergüenza que administra esos programas. Sé, lo repito, que la mayor parte del funcionario público que está encargado de estos programas no es un sinvergüenza, ni es un ladrón, ni tampoco es un funcionario que se ha puesto primero al partido sobre la gente. Pero sí hay algo de eso y me parece que hay que limpiarlo. Y lo otro también, y también es cierto que hay que hacerlo, es volver más eficiente la administración, que es muy cara de estos programas. Sí, y además lo que se gasta en burocracia en el país tiene una suma astronómica y luego vamos a hablar de eso, el cansancio que da llevar miles de papeles para terminar prácticamente en nada. Pero no quiero dejar tampoco de lado, porque otra de las variables para salir de la pobreza es la educación. Sin embargo, vivimos en un mundo absolutamente distinto. Ahora vemos cómo están trabajando en África, llevando muchas tablets con todas las materias del año. Vemos propuestas como la de Salman Khan, que prácticamente usted con videos estudia en la casa y hace la tarea en la escuela o en el colegio bajo el control informático de los profesores. Don Guillermo, pareciera como que el estado de la educación, por lo menos el MEP, no logra pasar de la era analógica a la digital. Cuesta avanzar. ¿Qué pretende hacer usted en un gobierno para acelerar ese paso que piden a gritos los muchachos? Bueno, en primer lugar, garantizar que la calidad de los maestros es la mejor posible, porque muchas veces uno pretende hacer el cambio, dar el gran salto sin que los maestros estén en posibilidad de Claro, teniendo maestros analógicos y estudiantes digitales. ¿Cómo hace usted? Claro, ahí tiene usted que emparejar la cancha. También es cierto que hay que preparar la infraestructura de las escuelas para que ese salto sea posible. En estos momentos hay escuelas que visité la semana antepasada en Guanacaste o la semana pasada en la zona norte o en Punta Arenas hace 3 días que ni siquiera tienen un techo. O sea, ni siquiera tienen techo y ya dentro de 4 meses va a estar lloviendo. Pero a estas alturas. Entonces, a estas alturas, con plata, porque hay más de 15.000 millones de colones que se dejan de ejecutar para infraestructura escolar en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál salto? Si aquí lo que necesitamos es cosas absolutamente básicas. Por ejemplo, nosotros no tenemos banda ancha disponible para la mayor parte de las escuelas, sí, especialmente en las zonas rurales. Entonces, somos de lo peor en Centroamérica en desarrollo. Entonces, aquí hay un montón de temas que son como básicos antes de poder emprender ese nuevo desafío. Lo que pasa es que la brecha es muy grande y no podemos quedarnos mucho tiempo haciendo esta transición, pero ¿verdad? por eso el cómo es importante, don Guillermo. Así es. Porque nos pegamos una y otra vez en miles y miles y miles de trámites y como en este país hemos llegado a concluir de que todo el mundo es culpable hasta que demuestre lo contrario, ya no podemos avanzar.
¿Qué pretende un gobierno suyo? ¿Cómo acelerar ese paso? Bueno, hay un montón de ejercicios muy interesantes que he visto en los últimos días que permiten acelerar mucho los procesos. Por ejemplo, estuve en el Parque Libertad, que es un ejercicio maravilloso que se realiza en un convenio público-privado, una fundación en los antiguos terrenos de la Fábrica Nacional de Cemento en Patarrá, entre Patarrá, Río Azul y San Antonio Desamparados. Jóvenes que están ahí de segundo ciclo, que habiendo sido expulsados de la secundaria, ahora no solamente están estudiando, sino que ya están estudiando con un empleo garantizado y en temas de punta tecnológica. Acabo de estar en una experiencia parecida, ahí son 200 estudiantes guanacastecos que están en un centro de alta tecnología estudiando diplomados entre Tilarán y Cañas. Bueno, hay experiencias que nos permitirían acelerar mucho, por lo menos la recuperación de jóvenes que han sido expulsados en secundaria. Y después lo otro es garantizar pero muchas también zonas. hay que hacer intervenir al INA para crear oficios. Mire, hay que intervenir al INA en algunos casos, hay que ayudarse con las universidades en otros casos, hay que echar mano de los recursos de responsabilidad social empresarial en otros casos y aportar desde el gobierno recursos que existen para mejorar, por ejemplo, infraestructuras. A mí me parece insoportable la idea de que estemos nosotros avanzando en un proceso de digitalización de nuestra educación pública si no tenemos una escuela decente donde los muchachos puedan recibir sus clases con tranquilidad. Estoy de acuerdo, pero habría que llevarlo casi que en un paralelismo, porque Hay que llevarlo en un paralelismo. 4 años no parece mucho, pero no es tanto para lograr. No, pero mire, pero hay mucho que está avanzado también. O sea, la Fundación Omar Dengo está haciendo un gran aporte. La Fundación Kirostansi está ayudando mucho también. La Fundación Zamora Terán, que no trabaja principalmente en Costa Rica, sino también en Nicaragua, quiere aportar a través de los emprendimientos privados. Y yo en eso no tengo ningún problema. Creo que la educación pública es obviamente responsabilidad del Estado Nacional, no puede haber sustituto a ese compromiso. Y nosotros tenemos un Estado que aporta al sistema educativo una cantidad inmensa de recursos, el 7,2% del PIB no es poca cosa. Por eso es que no podemos todavía pensar de que hayan aulas en tan mal estado con los recursos que se tienen. Déjeme, si me permite, don Guillermo, ir a otro ángulo, porque el tema de la pobreza realmente es trascendental. Usted decía que la frase, la verdad, que me gustó, una estafa política cuando se refiere al tema de banca para el desarrollo. Hay un par de cositas que se tienen que resolver para que funcione. En caso de que no se logre aprobar el tema de banca para el desarrollo, va a ser un tema, esa reforma que usted va a apoyar o a impulsar apenas entrando al gobierno para que ese proyecto se dé, porque ya es una barbaridad. No, es una barbaridad. Y además que ya cuando había consenso se le impongan vía don Danilo Cubero y la fracción del Movimiento Libertario, 200 mociones a cada una de las 2 reformas que había ya resueltas para resolver el tema de la banca de desarrollo, me parece verdaderamente atroz. No, sin duda, esto, mire, sin banca de desarrollo, Alan, no va a ser posible la reactivación del mercado interno, no se puede, porque la cantidad importante de empresas nacionales, pequeñas y micro, que necesitan de la banca de desarrollo para formalizarse incluso, es demasiado grande. Nosotros podemos hacer un gran esfuerzo, pero nunca tendrá el voltaje necesario para arrancar ese segundo motor de la economía nacional si no contamos con la banca de desarrollo. Es absolutamente fundamental. Si ese proyecto no se aprueba en esta legislatura, sin duda lo promoveremos en la siguiente. Decía el Estado de la Nación que el 30% de la pobreza podría eliminarse con tan solo el hecho de que los patronos pagaran su mínimo y pagaran correctamente a la caja, solo con eso. Así es. ¿Cómo los va a obligar? ¿Cómo los va a hacer llevar a eso, don Guillermo Solís? Mire, porque por lo que lo conozco tiene temple para decir las cosas son así. Además, el pueblo costarricense está eligiendo a alguien para que tome decisiones porque ya está muy cansado de que no se tomen decisiones. Sí, yo golpeo la mesa muy poco. A mí no me gusta andar en esos espavientos. Pero sí creo que se necesitan más inspectores de trabajo, que los inspectores de trabajo que tienen ese trabajo lo hagan bien, es decir, que las denuncias se concreten, y también que haya entendimiento de muchos de los patronos que no están haciendo el esfuerzo necesario de la obligación que tienen frente a la ley. Es que esto no es que por favor paguen los salarios mínimos, es que es una obligación de ley. He de decir, y en esto también hay que ser justos, que muchos no lo pagan porque no pueden. Es decir, son empresas tan pequeñas
que no pueden atender las cargas sociales. Ahí yo creo que Pero ahí viene la importancia de Banca del Desarrollo. bueno, ahí es a donde usted necesita complementar el esfuerzo que estas empresas están haciendo precisamente para que no haya un problema de legalidad. Porque lo único peor a no tener el salario cubierto como la ley establece es no tener empleo, ¿verdad? Totalmente. Y entonces lo que queremos es reducir la cantidad de desempleo aumentando el volumen del empresariado costarricense y de la productividad de sus empresas. Y en ese objetivo vamos a trabajar intensamente porque lo que una y otra vez me piden, Alan, en todo el país, sin ninguna diferencia, es empleo. Queremos trabajar. Vi los datos de la visita que usted hizo a Punta Arenas también y dramático. No, es dramático porque, claro, uno mira el desempleo como promedio nacional y se encuentra que el desempleo anda entre el 8 y el 11, bueno, algunos hablan del 17 utilizando otras metodologías para calcularlo, pero supóngase que sea el bajo, supóngase que sea el que el gobierno dice, 8,5. Bueno, en Punta Arenas, en Guanacaste y en Limón, el promedio provincial cuadruplica esa cifra. Y en el caso de hombres jóvenes y de mujeres, probablemente estamos hablando de cifras que están en el país como promedio sobre el 25%, pero no tengo la menor duda que en esas provincias andarán por encima del 50%. Es verdaderamente escandaloso. Sí, recuerdo cuando el primer programa de gobierno del PAC hablaba de los polos o ejes de desarrollo en cada una de las provincias. Para incentivar o desarrollar el trabajo empresarial, pues hay otro tema que hay que hablar, don Guillermo, que es el tema de la electricidad. Estamos claros de que el ICE ha pedido muchos préstamos para desarrollar plantas y eso tiene un costo, ¿verdad? Más la quema del búnker, en fin. Pero el detonante de la electricidad es una afectación directa para el desarrollo de la empresa y ni qué decir también para los simples mortales que pagamos más y más electricidad. ¿Cómo va a intervenir Luis Guillermo Solís ante un panorama tan difícil? Bueno, podría alargarse los empréstitos y buscarlos de mayor distancia, en fin. Bueno, he pedido a un grupo de compañeras y compañeros del partido que analicen específicamente el tema de los costos de electricidad. Quiero bajarlos y quiero bajarlos rápido, ¿verdad? Sí. En ese sentido, yo sé que hay 4 cosas que se pueden hacer, pero no estoy seguro cuán rápidamente podemos acometer esas reformas de manera tal que la electricidad baje, porque como bien usted lo decía, no es un problema solamente para el empresario con una fábrica o la empresaria con una tienda, es también para la gente común y silvestre. Todos tenemos que pagar unos recibos exorbitantes de luz eléctrica y eso incide en el costo de vida un montón, porque todos esos costos se trasladan a los productos básicos, entonces por el traslado, etcétera. Pero mire, hay que renegociar los créditos del ICE, ciertamente. Obligaron al ICE a prestar plata, a pedir plata muy cara, a muy corto plazo, y eso se trasladó en el momento en que empezaron a cobrarse los intereses al consumidor. Entonces hay que ver el tema de las tarifas. Hay una forma de calcular tarifas que puede ser la ARECEP, y ahí bueno, el gobierno tiene límites, pero hay que ver cómo hacemos con el tema de las tarifas. 3, creo que hay un tema de ineficiencia también del ICE, de la compañía de Fuerza y Luz, que están trasladando a la estructura de costos. Yo quiero ver cómo eso podemos manejarlo, porque también es cierto que muchas de las cosas que afectan el precio de la electricidad tiene que ver con una manera de producirla que no necesariamente es santa. Y la 4ª cosa es la posibilidad de quitarles los impuestos al búnker. Ese es un costo muy marginal. Me dicen que es de menos del 2%. Son como, bueno, si los números que me dieron hoy son ciertos, que son 13,000 millones de colones al año que hay que pagar, que tiene que pagar el ICE como impuestos al combustible, eso sería como el 1%. Pero igual son 13,000 millones. Pero son 13,000 millones, bueno, algo se puede... Que ¿verdad? Nadie se los está regalando. Pero también, por otro lado, bueno, si vamos a quitar los impuestos al búnker, eso significa que tenemos que aumentar el déficit, ¿verdad? Sí, todo eso va al déficit. Entonces, estas son las decisiones que hay que tomar, pero yo quisiera que esto se resolviera lo antes posible, porque la carga, y ya no solamente la carga real, la carga económica que esto impone a la producción, es tan grande como la carga política. Sí. Y hay mucha gente que está usando este argumento, ¿verdad? Cuando en realidad lo que quieren es otra cosa. Entonces... Sí. Y es que a veces suceden cosas para ir a corte comercial, darle tiempo que se tome un poquito de agua porque lo agarramos así como muy seguidito a don Luis Guillermo. Cosas que uno a veces no entiende es, por ejemplo, el hecho de cuando se intentó crear los proyectos solares,
en cada casa de habitación, pero una institución dijo que para colocar los paneles solares tenían que tener una concesión y eso implicaba solo $1,000 para hacer el trámite. Ese estupidómetro a veces nos daña y nos mete en esa burocracia que no nos permite salir. Pareciera como que el sentido común tiene que volver Así es. a las organizaciones Y de Estado. lo mismo con la producción de electricidad o de energía en las propias empresas, utilizando biodigestores, en fin. Yo creo que esas son cosas que podríamos considerar sin sacrificar el modelo actual, la matriz energética, en donde el ICE tiene un papel preponderante. Déjeme ir, don Guillermo, a un corte comercial. Ya Sí, volvemos señor. con más. Estamos hablando con don Luis Guillermo Solís. Ya venimos. Continuamos con esta entrevista con don Luis Guillermo Solís desde el Club Unión. Mi amigo Marcos Conejo, él tiene un vehículo para llevar turistas, don Guillermo, y él me decía, cada día es tan caro aquí, se vuelve tan caro que están alejando el turista. Mi preocupación, por favor, si lo ves, es pregúntenle a don Luis Guillermo qué haría él para que no sea tan caro en este país el tema turístico. Bueno, otra vez, ahí el tema de la luz eléctrica es un factor, pero hay otros factores que tienen que ver en general con la mano de obra costarricense, que es un factor que nos caracteriza y que creo que es muy bueno. El hecho de que tengamos gente que se le paga bien es una gran cosa. Yo no quisiera sacrificar de ninguna manera el tema salarial. Pero también es cierto que se vuelve muy complicado para las empresas turísticas transitar por calles de muy malas. Este es un tema, el gasto de los vehículos, etcétera, etcétera. El gasto del combustible también es muy alto por los impuestos que tiene. Hay otros fenómenos que están afectando a la empresa turística que no tienen que ver necesariamente con el país, sino con las condiciones internacionales. La economía en los Estados Unidos, en Europa, ha estado tan deprimida que lo primero que corta un turista es su capacidad de ocio, digamos, de recreación, y entonces no vienen. Pero si también se lo ponemos muy caro, menos van a venir. Exactamente. No, eso es así. Lo que hace la carura es que aleja todavía más al turista. Y después que somos un país relativamente pequeño, entonces necesitamos estar haciendo una oferta que cambie. Hay especialmente algunas líneas de turismo, como por ejemplo el turismo de cruceros, que requieren de un cambio muy grande de entretenimientos, porque no pueden ser los mismos cada 2 o 3 años. Estuve con pequeños empresarios hoteleros que han tenido muy mala fortuna en la Fortuna de San Carlos, un modelo que era absolutamente exitoso y que se convirtió en un desastre por malas políticas públicas. El ICT los embarcó dándoles números que no tenían sustento ninguno sobre la expectativa de crecimiento de la industria. Los bancos llegaron después del ICT a prestarles la plata y el resultado de aquello fue una quiebra generalizada de los pequeños empresarios. Entonces hay que buscar alguna forma de arreglar. Pero en el tema ya propiamente de los costos del turismo, bueno, pero eso tiene que ver con el costo de la vida en Costa Rica en general, el precio de la comida, los salarios, la electricidad, en fin. Yo sí, recientemente estaba en Panamá y me costó $1.39 un atún que se producía en Costa Rica y aquí cuesta 1.100 y el resto de colonias. Así es. No terminaba yo de entender realmente, obviamente sé que hay costos marginales y que el manejo de la sobreproducción. Usted me habló de otro tema que yo creo que tengo que preguntarle, porque esto de las carreteras, de verdad que he cansado ya. Esto es tan difícil. Aquí sentados en estas mesas, por ejemplo, alcaldes de Heredia le decían al MOP, déjennos a nosotros hacer los nuevos accesos a Heredia con puentes elevados y entre toda la municipalidad lo hacemos, denos el material y lo hacemos. Nuevamente ese problema de esos trámites agobiantes, cuando una municipalidad gasta 40 millones haciendo un puente y al MOP le cuesta 70 millones. Y que conste, considero el MOP hay que fortalecerlo. Sí, no, sin duda, el MOP hay que fortalecerlo, hay que darle la rectoría del sector, pero eso no se hace de la noche a la mañana ni por arte de magia. Es decir, aquí hay un proceso legal, técnico, de competencias, incluso de reconstitución política que toma algún tiempo. Yo he dicho que quisiera cerrar con AVI, ¿verdad? Y porque me parece que el trabajo no lo han hecho bien y no lo han hecho con transparencia. Pero también es cierto que ese objetivo no se puede hacer simplemente declarándolo. Hay todo un proceso que incluye también el adecuado tratamiento de los empleados del CONAVI que tiene que completarse. Pero el MOP, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, es absolutamente imprescindible
Y no solamente eso, me parece que el trabajo que tiene que hacer el MOP con los gobiernos locales, con las municipalidades, es esencial también. Si no entender que las municipalidades son responsables por el 70% de la red vial costarricense es no entender nada. No entender nada. Ahora, yo comprendo que hay una cierta prioridad en la construcción de rutas. Esto está definido en un documento de lo más lúcido que se llama el Consenso por la Red Vial de Costa Rica. Recursos hay plata de préstamos que el gobierno de Costa Rica tiene con organismos internacionales precisamente para desarrollar la red vial, y yo por eso es que he dicho que el primer acto de mi gobierno será intervenir las carreteras nacionales, firmar un decreto y avanzar en el uso de esos recursos. Estado de emergencia, porque Así es. De verdad, el gasto que se hace es extraordinario. Don Guillermo, usted habla muchísimo del tema de legitimidad en un gobierno suyo y llama al voto. No obstante, hay una legitimidad que yo no puedo dejar de pensar, y es que de 1.600.000 personas, por dar un dato por ahí, solo 400 y el resto de 1.000 personas no votaron por un cambio. Se necesitaba un cambio. Y usted lidera ese cambio. Y eso genera mucha expectativa. Eso es un peso que hay que entenderlo. Y usted el mismo 8 de mayo en la tarde ya podría mandar un presupuesto extraordinario a la República para que se comience a analizar y que allá en agosto se pueda reformar. ¿Cómo acomodaría usted? ¿O cuáles son las primeras iniciativas que usted cambiaría en un presupuesto extraordinario que usted podría mandar desde el mismo 8 de mayo en la tarde? Bueno, tendría que verlo primero, porque no sé con qué me van a encontrar, ¿verdad? El presupuesto para este año ya es un presupuesto que está dado. Pero se puede cambiar ahí. Se pueden cambiar algunas cosas, pero tendremos que ver cuáles son. La última vez que hicimos una revisión exhaustiva de un presupuesto fue en el año 2011, en donde se detectaron gastos superfluos por cerca de 50.000 millones de colones. Vamos a ver qué de eso hay en el presupuesto que heredamos y cómo se pueden ajustar o transferir algunas partidas de manera tal que, por ejemplo, en un rubro que es altísimo en todos los presupuestos y ha sido así en los últimos 15 años, yo creo, que es el de consultorías, para decirle uno, podamos volver más racional la utilización de este recurso. A mí me parece muy bien tener plata para consultorías. Hay tareas que no sabemos sin cómo satanizarlas, porque hay consultorías que son pero hay otras que no. Prioritarias. Hay otras que no. Y lo mismo me parece con programas duplicados, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil eliminar una institución una vez que esta ha sido creada, pero créame que no me va a temblar la mano al hacerlo, si es que encontramos que hay instituciones que no están cumpliendo una función clara, le cuesta demasiado al país, tenemos una situación fiscal demasiado alta como para estar jugando con eso. Bueno, hablando de cosas fiscales y de dineros, ¿cómo se pretende o cómo pretenden manejar la política cambiaria? Bueno, mire, sobre eso ya don Helio Fallas, nuestro primer vicepresidente, ha estado en conversaciones con don Rodrigo Bolaños, en el sentido de que siempre estuvimos de acuerdo en mantener las bandas, pero bandas más chatas, ¿verdad? Para que no pudiera fluctuar el precio del dólar como ha fluctuado. Segundo, yo no le tengo miedo a la intervención del Banco Central cuando haya que hacerla. Me parece que es un instrumento como cualquier otro. Tenemos una economía muy pequeña y es peligrosísimo que seamos fruto de la especulación. Vea las consecuencias de eso. No de la especulación, sino de un tipo de cambio desbocado, lo que nos produce. En cuarto lugar, creo que se cuenta con las divisas suficientes, con las reservas, como para poder intervenir de manera más contundente y más informada. Porque parte de lo que veo con preocupación es que no sabemos a ciencia cierta cuáles son los argumentos que justifican esas intervenciones. Es decir, se ve que hay un crecimiento en el valor del dólar que es muy fuerte, pero no sabemos ¿de dónde viene todo eso? Sí, entonces, para algunas personas, inclusive en la teoría de la conspiración, que siempre existe, dicen esta es la última chupadita del mango para algunos sectores. Exacto, y que es una chupadota. Sí. Una chupadita que es una chupadota. Exactamente, pero bueno, ojalá que logremos estabilizar. Ahora que usted hablaba de la banca del Estado, definitivamente pensar en que instituciones públicas tengan superávit, es decir, algo no se hizo bien, pero cuando hablamos de la banca del Estado y el régimen que la regula, estamos claros de que prácticamente está compitiendo contra la banca privada.
Esa es la pura y santa verdad. Y esto me hace pensar, ¿podría proponer usted una regulación diferenciada para créditos de la banca del Estado para cosas que sean desarrollar y mover la estructura del país, generando empleo y otras cosas? Bueno, a mí me encantaría, la pura verdad. Como le digo, yo ideológicamente, desde mi visión de la política, debería de ser una banca puesta al servicio del desarrollo. Punto. Pero bueno, aparecen ahí los convenios de Basilea y los convenios con la OMC, etcétera, etcétera, que hacen que los bancos tengan una serie de requisitos que cumplir, detrás de los cuales se escudan muchas veces con gran éxito. Eso es lo que le iba ¿verdad? a decir. O sea, Se al final... escudan. Pero es cierto que hay regulaciones internacionales que hacen muy difícil para los bancos una intervención en caliente tan grande como uno a veces quisiera. Ellos se cuidan y se salvaguardas y todo tipo de cosas. Entonces a uno le da mucha cólera porque cree que se pueden hacer más rápido las cosas. Pero en materia de crédito específicamente, los bancos han sido muy prudentes, a veces en exceso, y el Banco Central más todavía. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema, me parece fantástico con que tengamos un déficit, una inflación controlada. Creo que está muy bien, la inflación es un impuesto a los pobres, etc. Pero que sacrifiquemos el empleo, la creación de empleo, por el mantenimiento de un déficit, de una inflación muy baja, por ejemplo, a mí me parece atroz. Yo hubiera soltado un poquitico la inflación a cambio de que se genera más empleo porque haya más inversión. Pero ¿por qué no ponemos no solo el déficit como indicador en la banca, sino que le agregamos también el tema del empleo? Sí, no, se pueden hacer muchas cosas, o sea, yo creo que se pueden hacer más cosas de las que se han hecho. Todo ello sin volverse loco, ¿verdad? Porque yo sí creo que hay un tema de serenidad en materia fiscal y cambiaria que hay que mantener, porque si no, el sector que es muy proclive a moverse brutalmente si siente que hay una amenaza, se descompone. No quiero que haya una descomposición de ese tipo. Voy a hacer otra variación de tema porque estaba aquí en la farmacia y se me acercó ahora una persona y me dijo, mire, don Alan, si usted, ¿cuándo entrevista a don Luis Guillermo? Y le dije, mire, por pura casualidad hoy lo entrevisto. Me dice, dígale que yo entiendo que haya competencia en los precios de televisores y de electrodomésticos, pero ¿por qué no hay un control en el tema de las medicinas? Sí, me claro. dijo, yo voy hasta San Pedro, no voy a decir a cuál farmacia va. Me imagino. ¿Verdad? Porque significa en mi hijo enfermo 50,000 colones de diferencia. Dígale a Olivier porque por favor se acuerde de nosotros, que por favor cierren esa locura en el valor de las medicinas. Sí, ese es un tema que amerita una discusión muy cuidadosa. Yo creo que hay una parte de ese debate que tiene que ver con eficiencia en las empresas que logran bajar los costos y otras que a lo mejor tienen aparejado por algún grado de ilegalidad que hay que revisar. No estoy haciendo acusaciones, nada más lo que digo es que en efecto las diferencias en el precio de las medicinas son de 100 y pico % en algunos casos y eso deja al menos algunas sospechas que hay que corregir. Países como Israel producen, yo de eso que estaba por esas tierras haciendo unos trabajos, producen prácticamente en el desierto. Y nosotros agarramos un frijol, usted que le gusta sembrar, ¿verdad? Agarramos un frijol, lo tiramos en el patio de la casa y nace la matita. ¿Qué pasó con nuestra agricultura? Voy a parafrasear a un expresidente, curiosamente. ¿Tenemos que volver a la tierra? ¿Cómo lo hacemos? Sí, tenemos que volver a la tierra sin evitar el desarrollo de las otras actividades que hemos logrado. Cuando digo volvemos a la tierra, estoy pensando en el pequeño propietario o productor, ¿verdad? O mediano, no estoy pensando en la gran corporación piñera o bananera, porque esos nunca se han ido, siguen fuertes, están vinculados al sector externo. Pero todos los que son los productores de hortalizas, los productores de granos básicos, los productores de pecuarios, criadores de carne, chancho, pollo, etcétera, ellos requieren de un apoyo especial que no se les ha dado en 30 años. ¿Verdad? Yo he insistido mucho en que todo este conglomerado productivo que incluya a muchos pequeños y medianos productores debe ser fomentado desde el Estado, debe ser
casi que incluso defendido frente a las fuerzas globales, porque constituyen una cultura, la agricultura del país, y porque me parece que el empleo que se genera en el agro y en lo pecuario constituye un bastión para la economía nacional. Desde ese punto de vista tenemos que ser muchísimo más exigentes en mercados. Hay que ver qué es lo que está pasando con el Senada, qué es lo que está pasando con las ferias del agricultor. Y los intermediarios naturales. Y el tema de los intermediación, hay que volver a darle funcionalidad al programa de abastecimiento institucional, que es el que le permite al Estado venderle esa producción de nuestros agricultores a las entidades públicas, las escuelas, los colegios, las cárceles, en fin, que ahora además eso se licita y entonces queda en manos de gente que francamente tenemos que ver qué hacemos con el acompañamiento al productor, todo el tema de la extensión agrícola que se nos quedó tan atrás, en fin, revivir el sector. Nos quedamos mucho atrás. Yo creo que si yo no toco este tema en este programa, la gente me mataría, porque el tema de las filas en la Caja Costarricense del Seguro Social, dice el doctor Mosco, el 20% de la gente utiliza la medicina privada, lo cual le da un respiro, que por cierto, bueno, eso es otro gran tema de los costos, que eso se refiere, que un 40% lo hace semi-privado y un 20% siempre usa los servicios de la Caja. No hay institución, ni siquiera la abolición del ejército, pero no hay institución que realmente cimiente a este país como la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero son 2,5 billones de colones el presupuesto de esa institución. Entonces, me surgen algunas dudas. Vamos, la gente haciendo fila en las madrugadas, en una era con la tecnología tan amplia, le apuesto que si a mí me cobraran o a cualquiera le cobraran 200 colones por una llamada para sacar una cita, los pagaría muy feliz y hasta más. Es menos de lo que gasta en pasajes. Sí, claro. El tema del expediente electrónico, que ya no hay forma que camine. Bueno, ahí va. Bueno, ahí va, sí. Pero hay que hacerlo mucho más rápido. Mucho más rápido. Sí. Quirófanos, ¿verdad?, que están subutilizados porque no hay médicos para que atiendan en la noche. Segundo turno. El segundo turno. Se vuelve un poco inhumano, ¿verdad?, pensar que esa institución que debe estar tan fortalecida no esté cumpliendo muchos de sus objetivos. Bueno, vamos a ver. Sobre el tema de la Caja se ha escrito mucho y se va a seguir diciendo más. Hay 3 comisiones de las cuales se han extraído recomendaciones muy puntuales. Hay entre 12 y 15 que son de contexto, de consenso, aparecen en todas las recomendaciones, en todos los informes, en el de las 10 medidas, en el del informe de la Junta Directiva de la Caja, en el informe de la Asamblea Legislativa. Y a mí me parece que entre esos está el de la digitalización de la Caja. Esto va a servir mucho para reducir listas y para evitar biombos. Está el tema financiero. El Estado tiene que pagarle a la Caja lo que le debe. Es el patrono moroso más grande que tiene. 3, hay que garantizar que, por ejemplo, se centralice la compra de medicinas. Eso le podría ahorrar a la Caja literalmente muchos millones de dólares al año. Hoy el gasto total en medicamentos de la Caja supera los 120 millones de dólares. Sin olvidar que hay que revisar un poco el tipo de medicamentos que se compran, porque siempre te dice, te voy a mandar esto, pero realmente la medicina buena es esta, pero la Caja no la tiene. Exacto. Qué difícil. Muy difícil, y ahí no podemos tampoco seguir manejando la Caja a punta de demandas ante la Sala Constitucional. Y después, bueno, está todo el otro tema tan complicado que es el de la formación de especialistas, que son quienes podrían ocupar esos quirófanos que están vacíos. Una de mis hijas es médico y a mí me parece que ella hace un trabajo espléndido junto con la mayor parte de sus compañeras y compañeros de tanda universitaria. O sea, de tanda en el sentido de que salieron, no que se meten en una tanda, sino que salieron más o menos a la misma, sí, en la misma época. Son muchachos muy dedicados y muchachas muy dedicadas. Pero se necesitan más especialistas. No hay suficientes espacios para especialistas. ¿Le asusta cuando uno se da cuenta que son 116,000 personas esperando cirugía? Lo decía en el debate, usted lo tiene que recordar, que es prácticamente como empezar la fila en la frontera con Nicaragua y terminarla en David, Panamá, si le damos 1 metro de distancia a cada uno de ellos y por la vía. Sí. ¿Le angustia esto? Sí, porque son vidas humanas, o sea, las que están en juego, ¿verdad? Y cuando es igual que el tema de la pobreza, estamos hablando aquí no de números fríos, 116,000 personas, uno dice, bueno, hay 1.100.000 pobres. Bueno, no, pero es que no es eso.
es que el peso moral que tiene Claro. es demasiado. Entonces yo siempre lo recuerdo, Alan, a propósito de otra cosa. La caja no es un fin en sí misma. La caja existe para atender a sus pacientes. Ese es el objetivo de la caja. Igual que las escuelas. Las escuelas no están hechas del sistema de educación pública para satisfacer los buenos salarios de los maestros. Hay que pagarles buenos salarios a los maestros. Pero el objeto absoluto, clarísimo y único de la educación son las y los estudiantes. Esa es la lógica de la educación pública. Garantizar que hay personas que tienen los conocimientos suficientes para que puedan vivir mejor una vez que crecen y maduran. Las aulas vacías no representan absolutamente, Absolutamente nada. nada. Ni las camas vacías de los hospitales. Ya estamos casi cerrando y también tengo la obligación de preguntar esto. En muchos países, la garantía de una sociedad, de un equilibrio en las informaciones, porque sea como sea, los medios de comunicación, muchos de ellos responden a los intereses empresariales, como lógico es. Eso es. La gran garantía siempre es que el Estado costarricense, y ojo que digo Estado, no gobierno, tenga una institución de medios de comunicación sólidas. Obviamente estamos en el CINAR y yo tengo que preguntarle, ¿cuál es su pensamiento sobre la solidez que deben de tener los medios de comunicación del Estado costarricense, que no han sido comprendidos durante muchos años o casi nunca? Yo recuerdo, Tom, cuando me decía, me tocó escribir la ley como asesor de la Asamblea Legislativa, me dice, necesitamos una ABS de Londres, necesitamos algo fuerte, porque ahí va a estar la cultura, el patrimonio y la libertad de expresión real para decir las cosas. ¿Cuál es su pensamiento ante medios de comunicación del Estado? Pues mire, es muy parecido al que usted acaba de denunciar. Me parece que el Estado debe tener una política de comunicación asentada en medios modernos, democráticos, sujetos al control ciudadano, no a los designios de un partido político. Me parece que estos medios de comunicación deben competir literalmente con medios comerciales en un sentido de calidad, no necesariamente comercial. Pero creo que es fundamental para un Estado moderno tener acceso y garantías reales de que cuenta con los instrumentos para dar a conocer su labor, especialmente si, como en el caso de Canal 13 y de la Radio Nacional, tenemos ya una experiencia muy larga, muy prolongada y además de eso un prestigio reconocido en toda América Latina por la excelencia de los servicios que se prestan. Entonces, yo creo que hay que avanzar mucho en el fortalecimiento del CINART y que además debemos hacerlo al tiempo que se generan todas estas nuevas formas de interrelación ciudadana que permiten que la democracia efectivamente se vuelva más pluralista y una democracia más inclusiva. Déjeme volver al ser humano porque me quedan pocos minutos. Sé que usted, yo no sé si nos va dando con los años o qué, pero nos volvemos medio sentimentales, ¿verdad? Dichosamente. Y a veces nos ponemos medio llorones ya también. Si usted tuviera que describir algo que le tocó el sentimiento y que lo puso a borde de llanto de lo que ha recorrido el país, sin tomar en cuenta a la muchacha que fue a votar usted a 1.400 kilómetros, que recuerdo que usted dijo que si ganaba a ella le iba a dedicar un fragmento del discurso, ¿qué es lo que usted se ha topado de frente y ha dicho, Dios, ¿qué hago por esta gente? Mire, probablemente los niños enfermos que he visto, que padecen no solamente enfermedades comunes, sino que tienen grados importantes de discapacidad. Y verlos en las condiciones en que muchos de ellos viven me descontrola, porque, como lo decía al inicio de este programa, no veo razón alguna para que Costa Rica los haga padecer de esa manera. Pero aún en este caso de niños con discapacidad que están en condición de pobreza o de pobreza extrema, el impacto que me genera la visión de estos costarricenses, compatriotas, hermanas y hermanos nuestras, se agrava cuando miro la desesperanza en la mirada de sus padres o de sus madres. Y si hay algo que quisiera resolver, o por lo menos paliar, es ese dolor de gente que sabe que sus hijos no van a vivir mejor que ellos. Y yo en eso, como padre de familia, como padre de 6 hijos e hijas,
Creo que lo natural, lo normal, es que uno aspire a que sus hijos vivan mejor que uno. Y eso es lo que yo quiero para mi pueblo. Yo quiero para Costa Rica un país que, como en su momento lo dijo don Juan Mora Fernández, cada vez enjugue una lágrima menos y produzca una espiga más. Don Guillermo, me queda un minuto. Se lo voy a conceder para que usted le hable a los costarricenses. Bueno, que tendrán que ir a las urnas a votar. Así que son todas suyas las cámaras de Canal 13 para que usted nos haga el cierre. Muchas gracias. Le agradezco mucho la posibilidad de conversar con la gente. Este es el mayor privilegio que tiene un político, el estar cerca de su pueblo y escucharlo, y también en este caso pedirles que salgan a votar. El acto electoral es el supremo acto democrático. No es que toda la democracia se concentre en un voto, pero es en ese voto como el ciudadano refleja su voluntad soberana, el traspaso de esa soberanía a quien ha de gobernar en su nombre. Por eso les pido con todo respeto, con toda humildad, que vayan a votar el próximo 6 de abril. Voten por mí los que quieran, será un gran honor ser su presidente. Pero voten incluso los que no van a votar por mí, porque la democracia necesita eso. Una democracia sin voto es como un pez sin mar, no funciona. El ciudadano, la ciudadana legitima con su voto el Estado y la condición democrática en la que vive. Así es que si votan por mí, espero ser su mejor presidente, pero también espero serlo si no lo hacen, pero concurran a las urnas. Es la responsabilidad mayor que tenemos que cumplir como ciudadanas y ciudadanos de una democracia más que centenaria. Y es evidente que dedicamos este programa también a todos los artesanos del calzado. Con ellos arrancamos. Don Freddy y don Vidal eran artesanos. Crecimos alrededor de las suelas. Tráete el zapato, lo pongamos Vamos ahí. a poner el zapato otra sí, vez claro, acá. Zapato don Vidal. Aquí está el zapato con el que empezamos el programa, la artesanía de nuestros costarricenses y el esfuerzo de ellos. Como siempre, que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso país. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, Alan.